Bien, pues buenos días a todos. Algunos hemos vuelto esta mañana de esta salida de cobardes que no nos hemos atrevido a enfrentarnos con la naturaleza en su estado duro y hemos preferido estar en un fueguecito y dentro de una casita. Tenemos que admitirlo, estaba bien. Sí. Hoy vamos a hablar sobre la oración y concretamente sobre la necesidad de la oración y de la intercesión constante. ¿Vale? Pablo nos llama a cada uno de nosotros en Romanos 12:12, nos llama a estar dedicados a la oración. Es decir, no nos dice únicamente que oremos, que debemos de orar, sino que nos dice que debemos de estar dedicados a la oración. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo iremos viendo poco a poco, pero lo que está claro es que esto indica que la oración debe ser una de nuestras prioridades mientras estemos aquí en la tierra. Que no se trata únicamente de orar por los alimentos, de hacer una oración a la hora de ir a dormir, sino que la oración debe ser una prioridad para cada uno de nosotros. Dentro del patrón diario de tu vida, dentro de las cosas que tienes organizadas para hacer cada día en tu vida, la oración debe, según Pablo, tener un lugar. Y lo cierto es que, aunque llevemos mucho tiempo de cristianos, aunque llevemos mucho tiempo conociendo al Dios que adoramos, esto es algo que debemos de replantearnos y debemos de pensar si realmente estamos cumpliendo con este mandato. Estad dedicados a la oración, porque es fácil orar, pero no estar dedicado a la oración. Y puesto que el tema es la intercesión constante, la oración constante, vamos a leer un texto que nos habla directamente sobre esta necesidad. Y lo encontramos en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 18. Si me queréis acompañar en la lectura es Lucas, capítulo 18. Y ahí empieza el versículo 1 diciendo: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, que es justamente nuestro tema. Y Jesús les dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él, el juez, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En esta parábola, como hemos visto, se nos llama a estar orando constantemente. El énfasis de esta parábola es orar para justicia, que es lo que pedía esta viuda, para justicia para las personas que creen en Dios. Pero evidentemente podemos hacer extensible esta petición a cualquier petición que tengamos, por supuesto que encaje dentro
de la voluntad de Dios. Y fijémonos que nos nombra la segunda venida justo antes, no lo hemos visto, pero justo antes nos habla de la segunda venida, y justo cuando termina esta parábola nos habla también de la segunda venida del Señor. Y en medio nos pone esta parábola que nos habla de la oración. Y aquí vemos que esto es tremendamente relevante, porque la oración la tenemos ahora entre las dos venidas. Cuando estemos en la presencia del Señor, la oración ya no nos será necesaria. Entonces, todo este llamamiento al ministerio de la oración será innecesario. Nos dedicaremos a otras cosas. Pero a la oración no. Ahora, antes de que Cristo venga, es el momento de dedicarnos a la oración. Y fijémonos que en esta parábola se nos presenta lo que es la peor de las posibles circunstancias. En primer lugar, hay un juez que nos dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Es más, el texto nos dice esto 2 veces. Y siempre que encontramos repetición en algún texto de la misma idea, es que esta idea es importante. Es que Lucas quiere que nos fijemos en esto. Así que tenemos un Dios que ni respeta a Dios ni respeta a hombre. Para que un juez haga bien su trabajo, tiene que o pensar que debe de rendir cuentas a alguien que está por encima, y si nos fijamos en lo que es la judicatura, en lo que son los jueces, incluso en el periodo romano, no hay jerarquía. Es decir, un juez no le puede decir a otro juez que está por debajo qué es lo que tiene que juzgar, porque de esta forma se garantiza la independencia judicial. Por lo tanto, este juez no tiene que temer que un juez que esté por encima le eche bronca o le despida o le haga cualquier cosa, porque los jueces deben de juzgar de forma libre. Sí que sería posible que quizás en otro tribunal otro juez dijera otra cosa, de acuerdo, eso es posible. Pero este juez no tiene ningún juez por encima, igual que los jueces actualmente, que le digan qué es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, si a alguien puede tener por encima, es a Dios. Pero este juez tampoco lo tiene, a Dios por encima, según su propio concepto. Él no teme a Dios. Por tanto, por arriba no le pueden venir presiones para que juzgue de forma justa. Pero vamos a pensar por debajo. Si un juez no tiene jerarquía, por tanto no le pueden imponer lo que tiene que juzgar, como mínimo si respeta a las personas, si cree en la dignidad de todas las personas, procurará ser justo porque la persona merece justicia. Pero otra vez nos encontramos con una mala situación aquí, porque este juez tampoco respeta a las personas. Por lo tanto, ni por encima tiene la presión de hacer justicia, ni por debajo tiene tampoco la presión de hacer justicia, porque no le preocupa el hecho de hacer bien a las personas, porque no las respeta. Y de hecho vemos que el mismo juez admite que lo único que le puede pasar, por el hecho de no juzgar bien, lo único que le puede pasar es que se le agote la paciencia porque esta viuda venga a molestarle. Pero no tendrá un remordimiento de conciencia por haber juzgado mal, ni tendrá que rendir cuentas a nadie por encima, sino como mucho, el problema que tiene es que se le agote la paciencia por la pesadez de esta viuda. Esto por la parte del juez. Por la otra parte, tenemos a una viuda. Y una viuda en una sociedad que era muy patriarcal, desde luego era una persona desamparada, con pocas posibilidades. No tenía un marido influyente que pudiera no obligar al juez a hacer bien, pero quizás sí pudiera influir para que su marido
pues pudiera decir a los políticos, mira, oye, por favor, que nos haga justicia el juez. No, no tenía esto. No tenía marido, ni mucho menos un marido influyente. Era una de las personas que socialmente estaba más desamparada. Así que, qué situación, ¿verdad? Un juez injusto juzgando a una persona desamparada. ¿Esto veis que pinta bien para que haya justicia? ¿Tiene ingredientes esperanzadores para pensar que aquí habrá justicia? Por supuesto que no. Está bastante claro que aquí pinta muy negro para esta viuda. Pero esta viuda piensa, mirad, es cierto que no tengo un marido influyente que quizá pueda sobornar al juez o que quizá pueda llamar a los políticos para que, por favor, me hagan un poco de justicia. De acuerdo, no tengo esto. Pero voy a usar lo único que tengo. Y esta viuda decide ser pesada con el juez. Y hay gente que tiene una habilidad especial para ello, y esta viuda la usó. Dijo, no tengo ninguna otra opción, pero voy a usar la pesadez para que este juez me haga justicia. ¿Y qué es lo que pasa? Que de una situación donde todo pintaba mal, al final se hace justicia. Y el juez, con tal no terminar loco por la pesadez de esta mujer, le hace justicia. Miremos que la motivación por la que el juez hace justicia ni siquiera es una motivación correcta, es una motivación egoísta. Él no hace justicia por amor a la viuda, ni muchísimo menos. Hace justicia por amor a él para que no se le acabe la paciencia y para que pueda ir a casa cada día tranquilo, sin la cabeza, que le haya puesto la cabeza como un bombo. Por él mismo. Pero aunque sea por él mismo, este juez decide hacer justicia. Y Jesús quiere que pensemos, fijaos, un juez injusto, una persona desamparada, y al final, por la insistencia, esta persona desamparada obtiene justicia. ¿Cuánto más vosotros, que a quien le estáis pidiendo no es un juez injusto, sino que es vuestro Padre Celestial? Y cuánto más vosotros, que no es que valgáis como una persona que no vale nada para este juez, sino que sois de gran estima para vuestro Padre. No hay ninguna de las dos circunstancias negativas que había en esta parábola. El juez no es un juez injusto, es un padre que ama. Y la persona no es una persona no amada, como por las personas que tenía el juez delante, sino que es una persona amada. Y si en una circunstancia negativa esto puede llegar a tener unas consecuencias positivas debido a la insistencia de la viuda, cuánto más en vosotros, que lo tenéis todo positivo. Tenéis un juez, un padre que os ama, y vosotros sois amados por él. Pedidle. Insistid a vuestro padre, porque si en este caso de la viuda hubo justicia, en vuestro caso también hará justicia. Y vemos que esto es justamente también lo que Pablo nos dice en Romanos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu que hemos recibido es un espíritu que nos hace ver a Dios como Padre. Y si tengo a Dios como Padre, puedo clamar Abba Padre y pedir. Esto es lo que hemos recibido. Y la ilustración que ponía hoy César del arco iris es tremendamente
adecuada, porque muchas veces cuando Dios nos llama a orar, cuando nos invita a clamarle a Él, a lo que nos remite es a la naturaleza. Y dice, mira la creación, mira todo lo que he hecho, porque si observas todo lo que he hecho, verás que tengo poder para darte lo que me estás pidiendo. Pero a veces perdemos esta perspectiva. Y es tremendamente importante mirar a lo que Dios ha hecho. Y entonces no tendremos problema por pedirle algo, porque vemos su poder en otra parte. Y la pregunta es, ¿oramos nosotros con esta insistencia? ¿Podemos vernos a nosotros mismos reflejados en la actitud de esta viuda que va al juez una y otra vez? Podemos decir, mira, sí, es verdad, yo estoy actuando de esta forma con Dios. Porque Lucas quiere que reflexionemos sobre esto. Lucas quiere que nos comparemos con esta viuda y veamos si estamos viendo a Dios tal y como Él quiere que le veamos. Claman a Él de día y de noche. No se trata de una oración por los alimentos, ni de una oración antes de ir a dormir. Se trata de que la oración ocupe un espacio especial en nuestra vida. Que dentro de la planificación de nuestra vida, la oración tenga un lugar importante. Para esta viuda, ir y ver al juez era algo que hacía cuando le venía bien, cuando ya había terminado todas las tareas de la casa, o en realidad esta viuda se tomaba como disciplina ir y ver al juez cada día para conseguir justicia. Y Lucas dice, ¿de quiénes sois? ¿De los que acudís al juez cada día para pedir justicia? ¿O de los que no? ¿Por qué dedicarnos a la oración? Porque podemos pensar que Dios lo sabe todo, y es cierto. Entonces, si Dios lo sabe todo, ¿por qué tengo que pedirle yo a Dios algo que Él ya sabe que yo necesito? Es más, Él lo sabe mejor que yo, lo que necesito. Entonces, ¿por qué tengo que pedírselo? ¿No es Dios omnisciente, que lo sabe todo, y omnipotente, que puede dárnoslo todo? Pues quizá lo sensato sería que, sabiéndolo Dios todo, nos dé directamente lo que necesitamos y ya está. ¿Por qué orar a Dios? Es una buena pregunta. Pero mirar, hay dos cosas que ocurren cuando oramos y recibimos la respuesta. En primer lugar, cuando oramos por algo y Dios nos lo da, Dios se lleva nuestra gloria y nuestra alabanza. Y lo vemos en las cosas por las que oramos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos orado por cosas difíciles de ocurrir? Dios, mediante un milagro, lo ha hecho. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Glorificar a Dios y alabarle. Y en ocasiones esta es la respuesta no únicamente de los cristianos, sino de personas que no son cristianas y reconocen ahí el poder de Dios y Dios es glorificado. Pero Dios es glorificado porque antes hemos orado por ello. Pero por otra cosa también, además se afianza nuestra fe en Él. Si nosotros recibimos sin pedir, nuestra fe en Dios puede ir debilitándose. Pero si yo pido, y pido con insistencia, y recibo, mi fe es fortalecida. Y la próxima vez tendré más fe para pedir algo
conforme a la voluntad de Dios. Y cuando lo recibo tendré más fe para pedir algo conforme a la voluntad de Dios. De manera que mediante la oración, nuestra fe, nuestra propia fe, se ve fortalecida. Por lo tanto, tenemos motivos para orar. En este sentido, en el sentido de saber que Dios lo sabe todo, pero que a la vez tenemos que orar por ello, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Os citaré ahora, por ejemplo, el caso de Elías. Él estaba seguro de que Dios había prometido que llovería. Y va al rey Acab y le dice, lloverá. Pero, ¿qué es lo que hace? Se pone a orar. Aunque él sabe que eso tiene que ocurrir, se pone a orar para lo que sabe que tiene que ocurrir, ocurra. Y manda a su criado, oye, ¿está lloviendo? ¿Ves nubes? Y su criado va y dice, pues no, no hay nada. Bien, pues vamos a orar. Y al final, como sabemos, llueve. ¿Quién se llevó la gloria y la fe de quién fue fortalecida? Dios se llevó la gloria y la fe de Elías y del criado y de Acab fue fortalecida mediante algo que tenía que ocurrir, pero que la oración produjo estos dos grandes beneficios. En segundo lugar, orar es un mandamiento. Y aquí no hace falta que os dé 200.000 versículos, porque sabemos 200.000 versículos que nos llaman a orar. Pero no solo tenemos el mandamiento de orar, sino que tenemos algo glorioso juntamente con este mandamiento, y es la promesa de que Dios nos escucha. Porque de poco serviría orar si Dios no nos escucha. Lo vemos en el Salmo 50, versículo 15. No solo oramos, sino que oramos porque Dios nos escucha. Y en tercer lugar, fíjate, y esto es tremendamente importante y es tremendamente motivador para orar. Las cosas cambian cuando tú oras. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 2, la segunda parte y el 3. Dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Es fuerte lo que nos está diciendo este versículo, ¿verdad? Este versículo nos está diciendo a ti y a mí que hay cosas que no las hemos tenido porque no las hemos pedido. Y que si las hubiésemos pedido, las hubiésemos tenido. Y también al revés. Hay cosas que las hemos tenido porque las hemos pedido. Y si no las hubiésemos pedido, no las hubiésemos tenido. Qué fuerte, ¿verdad? Que Dios nos diga, mira, hay cosas que tienes porque las has pedido, y muy bien por estas. Pero hay una parte negativa, y es que hay cosas que no las has tenido porque no las has pedido. Y si las hubieses pedido, las hubieras tenido. Hace poco estábamos orando por el Splai en Santa Coloma, en el sentido en que vinieran niños de familias no cristianas. Tenemos a niños de familias cristianas y damos muchas gracias a Dios por ellos, porque gracias a estos niños se puede mantener el Splai. Pero orábamos para que se cumpliera el propósito del Splai, y es que vinieran niños de familias no cristianas. Y pasaban los meses y no venían al principio niños. Y llegó un punto donde dijimos,
esto tiene que espabilarse de alguna manera, porque si no, quizá no hay propósito para seguir con el Splai el año que viene. ¿Qué es lo que nos está faltando? Porque tenemos un planning muy bien hecho, tenemos colaboradores que vienen y lo hacen con todo el corazón y lo hacen bien. Y hemos publicitado y hemos llenado de pósters Santa Coloma. ¿Qué es lo que nos está faltando? Pues nos está faltando algo tan básico, y da vergüenza decirlo, pero algo tan básico como la oración. Y dijimos, hay que orar intensamente para que, por favor, vengan niños de familias no cristianas. Y así lo hicimos. Y la semana siguiente vino un niño de una familia no cristiana y los padres firmaron la autorización para que ese niño viniera siempre al Splai. Y la semana siguiente vino otro niño de una familia no cristiana y los padres firmaron la autorización para que viniera siempre y lo traen. Y la siguiente semana vino otro niño de una familia no cristiana y los padres igualmente lo apuntaron. Y están viniendo. ¿Esto hubiera ocurrido sin la oración? Es una llamada de atención, porque aquí Dios nos está diciendo, mirad, habéis hecho muchas cosas y os habéis olvidado de la oración. Y por eso no teníais lo que queríais. Y cuando habéis orado, habéis tenido aquello por lo cual habéis pedido. Pero lo que estaba faltando era la oración. Y a través de esto hemos podido dar gloria a Dios y además se ha fortalecido nuestra fe y además 3 niños de familias no cristianas aprenden de Jesús cada semana. Teniéndolo todo, excepto la oración, no servía absolutamente de nada. Desde luego, la oración no es un cheque en blanco, como nos recuerda este texto para pedir lo que para tener lo que queramos. Nos dice que pedís y no recibís porque pedís mal. Debemos de saber por lo que pedimos y si terminamos la oración o como mínimo en conciencia decimos en el nombre de Jesús, deben ser cosas que Jesús pediría y por eso lo hacemos en su nombre. No podemos pedir cualquier cosa, pero sí debemos pedir por justicia, por la gloria de Dios y por la expansión de su reino. Esa sí es la voluntad de Dios. ¿Qué respuestas podemos tener a la oración? Pues a veces Dios da más de lo que le pedimos. Tenemos el ejemplo en Salomón, que Salomón le pidió sabiduría y Dios le dijo, muy bien, buena petición, pues además de darte sabiduría, te voy a dar riquezas. Y voy a hacer que tu reino sea esplendoroso y Salomón obtuvo el mejor reino que tuvo en la historia de Israel. Dios le dio más de lo que Salomón había pedido. A veces no da lo que le pedimos. Y tenemos este ejemplo en su Hijo mismo, en Jesús. Jesús pidió, si es posible, pase de mí esta copa. Pero esta copa de la ira de Dios no pasó de Jesús, sino que el Padre le dijo, esto no te lo puedo dar. Y la copa de la ira la tienes que beber. Y esto redunda en bendición para nosotros, pero redundó en un dolor terrible para el Padre y para el Hijo. Pablo le pide que le quite el aguijón en la carne y todos sabemos la respuesta, ¿verdad? Bástate en mi gracia. Pablo le pide, pero la respuesta es, no, esto no te lo voy a dar. A veces Dios da algo diferente a lo que le pedimos. Si nos recordamos, Moisés le pide
cruzar el Jordán cuando va conduciendo al pueblo para poder entrar después del Jordán en la tierra prometida. Y Dios le dice, mira, esto no te lo voy a dar, pero sí vas a poder subir a un monte y vas a ver dónde va a ir el pueblo y vas a ver la tierra. No la vas a pisar, como me estás pidiendo, pero vas a poder verlo. Dios respondió esta oración, aunque le dio algo distinto. A veces se tarda en dar lo que pedimos. Hay muchas ocasiones. Un ejemplo, por ejemplo, sería el profeta Habacuc, que pedía restauración para su pueblo, y hubo restauración, pero después del exilio. Habacuc ni siquiera vio esta restauración. Y a veces la oración es respondida exactamente como la pedimos. Abraham pide un hijo, tiene un hijo. El centurión pide por su siervo sanado. Leproso pide por sanidad, y podríamos poner muchos más ejemplos. Todas estas respuestas tenemos a la oración, pero aunque tengamos una variedad de respuestas, nuestra responsabilidad es orar. Y si lo sabemos, y si leemos la Biblia y sabemos de sobras, porque sé que todos de aquí sabemos que debemos de orar, ¿por qué en realidad muchas veces no oramos tal y como Dios espera y nos pide que oremos? ¿Por qué no lo hacemos cuando sabemos que debemos de hacerlo? Y cuando además tampoco es que nos estén pidiendo subir Everest, sino que lo podemos hacer desde cualquier lugar. ¿Por qué no lo hacemos? Hay varias razones. Una que he podido pensar es porque a veces se nos vuelve como algo rutinario, ¿verdad? Cuando hacemos algo cada día, incluso varias veces, la oración puede llegar a ser rutinaria. Y lo notamos en que casi nuestra pareja o nuestros hijos pueden saber qué es lo que diremos en la oración, porque pues se repite. Incluso yo puedo predecir la oración de algunas personas y la mía propia. ¿Por qué? Porque se ha vuelto rutinaria. Pero la cuestión es que algo que hacemos cada día necesariamente tiene que volverse rutinario. ¿De verdad es así? ¿De verdad algo que hacemos cada día tiene que volverse rutinario? Y me maravillo en este sentido en leer los Salmos, en cómo son personas que dicen, Señor, clamo a ti de día, clamo a ti de noche, clamo a ti todo el día. Y los Salmos son frescos y son diferentes cada vez. Porque aunque sean personas que están cada día y que oran continuamente, la oración es viva y fresca al saber que están hablando con un Dios vivo y fresco. Por lo tanto, aunque sea algo que hagamos continuamente, no tiene que volverse algo rutinario, no tiene que volverse algo predecible, porque Dios es una persona e igual que las relaciones que tenemos con las personas son diferentes y no son exactamente lo mismo cada vez, con Dios tampoco. Y os animo en este sentido, de verdad, a leer los Salmos. Incluso a orar los Salmos. Porque se aprende a romper con esto rutinario. En segundo lugar, de por qué no oramos como debemos de orar, es porque el día se nos llena de actividades y al final la perjudicada siempre es la oración, ¿verdad? Parece una cenicienta en este sentido la oración. Cuando hay algo que hacer, la perjudicada siempre es ella. Y esto no es algo nuestro ni es algo de nuestra generación, sino que esto es algo que ya pasó desde el principio. Si recordamos al principio, en la fundación de la Iglesia, cuando la Iglesia empezó a hacerse grande,
y había muchas personas a las que atender y las estaban atendiendo los apóstoles, y como no podían atender a todos, recibieron críticas, al final dijeron, mirad, tenemos que escoger a personas que se dediquen a atender estos asuntos, porque lo que está pasando es que nosotros estamos descuidando la palabra y la oración. Porque tenemos tantas cosas que hacer que hemos descuidado, los propios discípulos, que estamos descuidando la palabra y la oración. Y no puede ser. No puede ser que se nos llene el día de cosas y que la perjudicada siempre sea la oración. Pero esto es lo que nos suele pasar, ¿verdad? Después de levantarnos, después de ir al trabajo, después de atender a la familia e incluso después de quizá ver un poquito esa serie que nos gusta, tengo que ir a dormir. Porque mañana empieza un nuevo día y tengo que ir a trabajar. ¿Y quién es quien no ha tenido un hueco dentro de este día? La oración. Y tenemos este chip, ¿verdad? Como tengo tantas cosas que hacer, al final la oración es la que está desplazada. Y me sorprende algo que dijo Lutero y que de verdad fue un golpe para mí, y ves cómo es posible que personas hagan tantas cosas. Lutero dijo, tengo tantas cosas que hacer que debo invertir las primeras 3 horas en la oración. Tengo tantas cosas que hacer que tengo que invertir las primeras 3 horas en la oración. Mi corazón lo que hace siempre es, tengo tantas cosas que hacer que ya oraré mejor mañana. Qué diferente a una persona de una altura espiritual como Lutero, ¿verdad? Y podemos pensar, bueno, era Lutero. Sí, pero Lutero tenía familia. Tuvo 6 hijos. 2 se le murieron, una de ellas con 13 años, y lo pasó muy mal familiarmente. Y tuvo que atender a la familia. Y a pesar de tener mucho trabajo, a pesar de tener que atender a una familia y a una familia numerosa y a una familia con problemas, tradujo el Nuevo Testamento para que las personas pudieran leerlo. Y si miráis la bibliografía que tiene Lutero, la cantidad de libros que escribió Lutero es para alucinar. Y no son libros fáciles tampoco de escribir, y menos en el momento en que los escribió. ¿Cómo puede ser que una persona pueda dedicarse a su familia, a una familia numerosa, y pueda hacer tanto en otros ámbitos? Porque hoy tengo tantas cosas que hacer que tengo que invertir las primeras 3 horas en orar. Y después, Lutero atiende a la familia, Lutero traduce la Biblia, Lutero escribe, y hoy somos protestantes gracias al trabajo de una persona que entendió la prioridad de la oración. Debemos de cambiar el chip, ¿verdad?, en estas cosas. Y Dios nos lo advierte en esta parábola de la viuda. Otro motivo por el cual no oramos como deberíamos es porque a veces podemos pensar que orar sin desearlo es legalismo. Que Dios quiere una relación fresca con nosotros, una relación que fluya del corazón, pero que orar sin en aquel momento tener el deseo de orar es legalismo.
¿Es verdad esto? Porque esto se acompaña a veces de palabras muy bonitas también. No estamos en una religión, estamos en una relación. Y por tanto tenemos que tener esta relación fresca con Dios. Parece un argumento bastante convincente. Pero lo cierto es que falla. En primer lugar, estamos en una religión, según Santiago. La religión pura y verdadera, pero una religión, y no pasa nada. Pero en segundo lugar, Dios no nos pide que deseemos orar siempre. Dios nos pide que oremos. Y nos pasará, como con muchas otras cuestiones en nuestra vida, que las empezamos o las hacemos sin ganas y después, una vez haciéndolas, nos vienen las ganas. Pero yo estoy seguro que ni siquiera los discípulos ni Lutero tenían siempre tremendas ganas de orar. Al contrario, vemos a los discípulos que Jesús les dice, orad conmigo 1 hora, y cuando vuelve están durmiendo. Pero después entienden la importancia de la oración. Estoy seguro que Lutero, cuando se levantaba temprano para orar, tampoco decía, oh, qué bien, ahora me levanto. No, seguramente desearía estar en la cama. Pero entiende la importancia de la oración. Y por lo tanto, ora. Dedicar tiempo planificado a la oración, aunque en aquel momento uno no tenga ganas, no es legalismo, es obediencia. Y con la obediencia demostramos que realmente somos hijos de Dios y que le amamos porque estamos obedeciendo su mandamiento en esto que es tan importante. No pasa nada que no tengas ganas de orar. Aunque no tengas ganas de orar, ora. Porque esto cambiará tu vida y cambiará las cosas. Igual que lo ha hecho en todas las personas que han practicado este mandamiento. Y según el texto que hemos visto, otro motivo por el cual no oramos es porque hemos perdido la fe en la oración. Porque hemos perdido la fe en Dios. Y esto es duro que nos los digan a cristianos, ¿verdad? Pero es lo que el texto que hemos leído nos está diciendo. Cuando termina, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y cuando está diciendo hallará fe en la tierra, está diciendo hallará a personas que como esta viuda estén clamando al juez. ¿Hallará a personas que estén en esta dedicación a la oración? Cuando Jesús aquí está diciendo si hallará fe en la tierra, no se está refiriendo a si hallará personas que se reúnen para cantar, lo cual es buenísimo. No está hablando de si hay personas que le tienen en cuenta en la oración de los alimentos y antes de irse a dormir, lo cual es buenísimo. Pero no está hablando de nada de esto. Cuando Jesús se está planteando aquí si habrá fe en la tierra, lo que está diciendo es habrá personas que estén dedicadas a la oración, porque personas dedicadas a la oración es lo que se demuestra, es lo que demuestra que hay fe en estas personas. No otras actividades, sino fe en la oración, orando sin cesar. Esto es la demostración para Jesucristo de que hay fe en la tierra. Y esto me llevó a mí a plantearme de si viene Cristo hoy, puede decir de Isaac, mira, he hallado fe en la tierra porque hay uno, como mínimo, que está orando como esta viuda. O por el contrario, diría, he venido, me he encontrado a muchas personas que proclaman mi nombre, muchas personas que hacen cosas en mi nombre, pero que no están orando como esta viuda. Y Jesús dice, si hallo fe en la tierra, es porque encuentro personas que están clamando de forma insistente. Porque los que claman de forma insistente demuestran que tienen fe
en que a quien le están clamando lo pueden recibir, porque si no, no pedirían. Quien clama a Dios continuamente, y no hay otra persona que me haya dicho en toda mi vida, por favor, hazte pesado conmigo, justamente lo contrario, pero alguien que me haya dicho, por favor, hazte pesado conmigo, como Dios nos lo dice en esta parábola, nunca nadie me lo ha dicho, y esta persona nos dice, por favor, hazte pesado conmigo en la oración, porque así me demuestras que tienes fe. Y cuando vuelva a la tierra, quiero ver esta clase de fe. Y si cuando vuelvo a la tierra encuentro a personas que están clamando de esta forma, entonces estaré contento porque habré hallado fe en la tierra. ¿Pero pertenecemos a este grupo? ¿Sabes quién quiere que vivas sin practicar todas estas cosas que Dios nos pide? El diablo. Él desea que no ores, porque él conoce, incluso mejor que tú y que yo, el poder de la oración, porque conoce a Dios mejor que tú y que yo. Él es el más interesado en decirte, sí, ora por los alimentos, que eso es bueno. Ora 2 segunditos antes de ir a dormir. ¡Qué buen cristiano que eres así! Sigue así. Ves a la reunión, por eso, a ver, ofrenda en la medida de tus posibilidades, pero de verdad, qué buen cristiano que eres así. Y si tienes que hacer una actividad, hazla, según tus propias ideas. Pero no te pongas de rodillas, por favor, antes. Porque si te pones de rodillas, ahí va a haber el poder de Dios. Y donde está el poder de Dios no está mi poder. Y yo quiero tener poder ahí. El diablo es el más interesado en que no oremos de esta forma, porque él conoce ese poder. Y es quien nos puede hacer ver que las cosas que tenemos que hacer durante el día son más importantes que la oración. Y Dios nos llama, por favor, no penséis así. La oración es lo que va a cambiar las cosas, no tu propio esfuerzo, la oración es lo que la va a cambiar. No cedas, por favor, a lo que el diablo quiere en este sentido. Y si te viene con esta clase de cancioncitas, dile, soy suficientemente maduro para no creerme esto ya. Voy a orar, porque ahí es donde Dios se manifiesta. Una vez escuché una frase que decía, quien está de rodillas mucho tiempo, se mantendrá de pie mucho tiempo. Pero a veces nuestro proceso es al revés, ¿verdad? Estamos de pie, nos pensamos que podemos permanecer por nosotros mismos de pie y al final caemos. Dios quiere que tengamos el sentido inverso, que de estar de rodillas pasemos a estar de pie. ¿Qué nos falta entonces para dedicarnos a la oración? No es algo rutinario, pero sí es algo en lo que nos tenemos que disciplinar si lo consideramos importante y Dios quiere que lo consideremos importante. Os pongo un ejemplo que para mí me sirve. A mí me gustaría, de verdad, estar físicamente mejor de lo que estoy. O sea, ves a cierta gente que va al gimnasio y dices, está guay, la verdad está guay. Y yo lo veo y digo, yo quiero eso. Y os aseguro, de verdad, que lo quiero. Y me gusta. Y entonces me apunto al gimnasio y voy la primera semana, me canso y no aparezco por el gimnasio ni para desapuntarme después. Y de verdad que yo deseo tener un cuerpo mejor, en serio, en bañador pierdo. Lo quiero de verdad.
pero no estoy dispuesto a sacrificarme lo que tener ese cuerpo requiere. Y cualquiera de vosotros que conozca mi trayectoria en este sentido, ahora ya lo sabéis todos, me puede decir, mira Isaac, seguramente a ti te importa tener un cuerpo mejor, no lo niego, pero lo cierto es que no te importa demasiado. Porque si te importara de verdad mucho, te disciplinarías para conseguirlo. Porque quien se disciplina, lo consigue. Y va al gimnasio no una semana, sino mucho tiempo y lo consigue. Así que no te engañes y me vengas con que para ti eso es muy importante. Quizás un poquito importante, pero no es muy importante, porque si fuera muy importante, tú te disciplinarías para lo que es, muy importante para ti. ¿Verdad que esto es tremendamente básico? ¿Qué tal si lo aplicamos a la oración? Porque lo cierto es que dedicamos tiempo a las cosas que nos son importantes. Y si a mí me preguntan, ¿la oración es importante para ti? Yo responderé sin ninguna duda, sí. Pero la pregunta no es qué es lo que yo respondo, la pregunta es qué es lo que dicen mis hechos. La pregunta es si mi vida de oración respalda mi afirmación de que la oración es importante para mí. Y me temo que en muchas ocasiones me ocurre lo mismo que en el gimnasio, que puedo empezar con muchas ganas, pensando que realmente lo quiero, pero la falta de continuidad demuestra que realmente no es tan importante. Disciplinémonos para orar. Dediquemos tiempo a la oración dentro del calendario. Esto cambia las cosas. Y para terminar, recuerdo una frase que leí una vez de un hombre